Muy buenos días, mi grupo está conformado por María Paula Angarica y quien les habla, Catalina Borges Rey, y hoy les hablaremos de trazado de curvas y optimización. Bueno, el trazado de curvas. Con la primera derivada hallamos cuándo es creciente y cuándo es decreciente y hallamos su punto crítico. Y con su segunda derivada hallamos su concavidad y también su punto de inflexión. Pasos para hallar el trazado de curvas. El primero es hallar el dominio y el segundo es hallar el intersecto con los ejes. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces nos dice 1, f de x es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y nos damos cuenta que el dominio de la x son todos los reales, pertenece a todos los reales. Ahora lo escribí de otra forma para empezar a derivar y esto quedaría, esta es una función compuesta, entonces necesitamos hallar la derivada interna. Entonces la derivada interna sería, queda 0 y este pasa a multiplicar, sería 2x la derivada interna. Y también debemos hallarle la derivada a esta normalita, entonces quedaría menos 1, 1 más x al cuadrado elevado a la menos 2, por su derivada interna que ya la hallamos, que es 2x. Y esto quedaría menos 2x sobre 1 más x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Vamos a hallarle la segunda derivada y entonces utilizamos la primera derivada y entonces aplicamos la regla del cociente, que es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero como la segunda derivada es una función compuesta, entonces necesitamos hacerle lo mismo que le hicimos a la anterior. Y todo elevado por la segunda al cuadrado. Luego simplemente unimos todo, multiplicamos y nos dio esto. Y nos damos cuenta que le podemos sacar factor común de 2, 1 más x al cuadrado. En los dos lados está. Y entonces nos queda menos 1 más, menos 1 más x al cuadrado, todo el menos ahí. Más factor común de 8x al cuadrado, 4x al cuadrado. Y nos damos cuenta que acá podemos simplificar una y nos queda, luego esto lo cambiamos menos 1 más por menos, menos x al cuadrado más 4x al cuadrado, eso nos da más 3x al cuadrado. Y esto lo cancelamos y nos quedó 1 más x al cubo. Ahora vamos a hallar su punto crítico, entonces con la primera derivada la vamos a igualar a 0. Entonces esto pasa a multiplicar y 0 por cualquiera va a dar 0. Y luego nos queda menos 2x igual a 0, el menos 2 pasa a multiplicar y nos da 0, entonces su abscisa es igual a 0. Vamos a hablar del intervalo de crecimiento y de decrecimiento en la función. Entonces lo que necesitamos, la verdad, son los signos. Entonces el signo de la f', la primera derivada de la función. Entonces vamos a tomar un punto de menos infinito a 0 porque el 0 es la abscisa, que el punto crítico que ya encontramos. Entonces desde menos infinito a 0 podemos tomar cualquier número porque el dominio nos dio que eran todos los reales. Entonces vamos a cambiar las x por el menos 1. Entonces 2 por menos 1 y acá también menos 1. Esto nos da 2 por menos 1, nos dio positivo arriba. Y todo número elevado a un número par nos va a dar positivo también, entonces abajo también es positivo y positivo más positivo, positivo sobre positivo es positivo. Ahora vamos a hacerlo con el otro lado. Pues entonces este intervalo entonces va a crecer, entonces crece. Y lo vamos a hacer con el otro lado con solo 1 y acá también con solo 1. Este lado menos 2 por 1 nos da negativo sobre positivo y eso es igual a negativo. Entonces de este lado va a decrecer. Bueno, ahora necesitamos hallar el otro punto crítico, la otra coordenada. Entonces en la primera función en la que nos dieron principal, lo reemplazamos con la abscisa que nos dio, entonces con el punto crítico que nos dio, entonces es 0. Entonces 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, eso es igual a 1. Y ya con esto podemos decir que la función crece cuando para las x que van desde menos infinito hasta 0. Y que la función decrece cuando la para x va de 0 hasta más infinito. Bueno, ahora vamos a hallar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, como ya lo habíamos dicho, se halla con la segunda derivada, pero la tenemos que igualar a 0. Entonces a la segunda derivada pasamos lo de abajo, está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, queda en 0. Luego nos queda esto, pasamos a multiplicar el 2, también nos queda igualado a 0. Y luego nos queda 3x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces el menos 1 pasó a sumar y el 3 estaba multiplicando, pasó a dividir, entonces queda un tercio y como está al cuadrado, entonces queda más o menos raíz de un tercio. Entonces también lo podemos transformar en raíz de 1, pero la raíz de 1 es 1 sobre la raíz de 3. Pero para que no nos quede raíz en el denominador, entonces lo multiplicamos por raíz de 3. Y eso nos queda x igual a más o menos raíz de 3 sobre 3. Esa es su primera abscisa.
Ahora vamos a hallar sus concavidades y también lo que necesitamos como en el anterior con la primera derivada, necesitamos son sus signos solamente. Entonces utilizamos las abscisas que hicimos en el paso anterior. Esto aproximadamente da menos 0,58 y en el otro lado 0,58. Entonces lo reemplazamos x en menos 1 y esto nos daría aquí menos 1, entonces arriba nos daría positivo y abajo también nos daría positivo, entonces es igual a positivo. Entonces esto sería que hacia arriba. Ahora por 0, entonces arriba nos daría negativo y acá 0 también nos daría positivo, entonces queda negativo. Entonces esto quedaría así. Y el último, que sería por 1, 3 por 1, también nos queda positivo. Y aquí también nos queda positivo, entonces queda así. Ahora vamos a hallar los puntos de inflexión con la abscisa que habíamos hallado. Entonces su primer punto de inflexión es menos raíz de 3 sobre 3, nos falta la otra coordenada, y raíz de 3 sobre 3, perdón. Y también nos hace falta la otra coordenada. Entonces la reemplazamos en la primera función, la que nos dieron 1 más 1x al cuadrado. Entonces reemplazamos la x por raíz de 3 sobre 3, pero como está al cuadrado, da igual si la ponemos negativa o positiva, igual nos va a dar positivo. Entonces queda así, y entonces raíz de 3 sobre 3 es 1/3, y entonces esto nos queda igual a 3/4, y entonces para los dos puntos va a ser su coordenada 3/4. Y con lo que acabamos de hallar nos podemos dar cuenta que la función es cóncava hacia arriba para las x que van desde menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 3, y para las x que van desde raíz de 3 sobre 3 hasta más infinito. Y la función es cóncava hacia abajo para las x que van desde menos raíz de 3 sobre 3 hasta raíz de 3 sobre 3.